Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar algo que muchos me han preguntado, algo que ha generado muchísima curiosidad en los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su indiscutible atractivo. Pero, ¿cuál es la clave de su éxito arrollador? ¿Qué hay detrás de esa fama repentina y masiva que lo ha llevado de las pantallas turcas a las portadas internacionales? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los secretos, en las estrategias y sobre todo, en la mentalidad que ha llevado a Can Yaman a convertirse en un fenómeno. Y antes de que nos sumerjamos en este análisis fascinante, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos contenido que les va a volar la cabeza. Ahora sí, hablemos de Can Yaman. Cuando pensamos en él, lo primero que se nos viene a la mente son sus papeles protagónicos en telenovelas que han sido un éxito rotundo, como Erkenci o Dolunay. Estas series no solo lo catapultaron a la fama en Turquía, sino que cruzaron fronteras, llegando a Latinoamérica, Europa y muchos otros rincones del planeta. Su imagen se convirtió en sinónimo de galán, de romántico, del hombre ideal para muchas audiencias. Pero ¿cómo se construye un fenómeno de esta magnitud? No es solo cuestión de suerte o de un rostro bonito, créanme. Hay mucho más detrás. Una de las primeras cosas que salta a la vista, y que Can Yaman ha sabido capitalizar, es su asterisco disciplina y profesionalismo. No se trata solo de memorizar diálogos y lucir bien en cámara. Detrás de cada papel hay un arduo trabajo. Yaman proviene de una familia donde la educación y el esfuerzo siempre fueron valores primordiales. Estudió Derecho y eso ya nos dice algo sobre su mentalidad analítica y su capacidad para el trabajo duro. Si bien la actuación es su pasión, la formación académica le ha dado una base sólida. Y esta disciplina se traslada a su carrera. Se sabe que es muy exigente consigo mismo en el set, que cuida cada detalle de sus personajes y que está constantemente buscando mejorar. No se conforma, quiere más, quiere crecer. Otro pilar fundamental de su éxito es, sin duda, su asterisco capacidad de adaptación y su visión global. Yaman no se ha quedado solo en el mercado turco. Desde el principio, o al menos desde que su fama comenzó a crecer exponencialmente, demostró una ambición por traspasar fronteras. Ha trabajado para aprender idiomas, especialmente el italiano y el español, que son cruciales para conectar con audiencias importantes. Ha buscado proyectos en diferentes países, como su participación en la serie italiana Viola come il mare, donde comparte protagonismo con Francesca Chillemi. Esta disposición a salir de su zona de confort, a enfrentarse a nuevos retos y a diferentes culturas, es una estrategia brillante que le ha permitido ampliar enormemente su alcance. No se ha encasillado, ha explorado. Y hablando de explorar, hablemos de su asterisco versatilidad. Aunque al principio se le asoció mucho con roles románticos y de comedia ligera, Can Yaman ha demostrado interés en explorar otros géneros. La mencionada Viola come il mare es un excelente ejemplo de esto, ya que es un drama policial. Esta voluntad de mostrar diferentes facetas de su talento, de no ser percibido como un actor de un solo registro, es clave para una carrera a largo plazo. Los actores que logran reinventarse, que se atreven a desafiar las expectativas, son los que suelen perdurar y seguir siendo relevantes. Ahora, algo que no podemos obviar y que, aunque a veces genere controversia, es innegable, es su asterisco presencia mediática y su manejo de la imagen pública. Can Yaman es consciente de la importancia de mantener una conexión con sus fans y de estar presente en la conversación. Utiliza las redes sociales de manera estratégica, compartiendo momentos de su vida, mostrando su entrenamiento físico y manteniendo a su audiencia conectada. Si bien a veces esta exposición puede ser abrumadora o generar especulaciones, él parece tener un equipo o una visión clara sobre cómo gestionar esta presencia para que juegue a su favor. Además, su carisma natural es algo que traspasa la pantalla, y él sabe cómo potenciarlo en entrevistas y apariciones públicas. No podemos ignorar tampoco el asterisco poder de las audiencias globales y la globalización del entretenimiento. Las plataformas de streaming y la facilidad para distribuir contenido a nivel internacional han abierto un mundo de posibilidades para actores de diferentes nacionalidades. Las telenovelas turcas en particular han experimentado un auge en popularidad en los últimos años, y Can Yaman se ha convertido en una de sus figuras más emblemáticas.
Él ha sabido surfear esta ola, aprovechando la demanda por historias atractivas y personajes carismáticos que conectan con audiencias de diversas culturas. Y algo que a menudo se subestima pero que es crucial, su actitud positiva y su resiliencia. Como cualquier figura pública de su calibre, Can Yaman ha enfrentado críticas, rumores y momentos difíciles. La presión de la fama constante, el escrutinio público, todo eso puede ser agotador. Sin embargo, lo que vemos es a alguien que parece seguir adelante con determinación. Su enfoque en el trabajo, en su desarrollo personal y profesional, y su aparente capacidad para no dejarse afectar por la negatividad, son cualidades admirables que sin duda contribuyen a su sostenibilidad en el tiempo. Un punto que creo que es muy interesante y que él mismo ha mencionado en algunas entrevistas, es su conexión con el público y su aprecio por el cariño recibido. Más allá de los contratos millonarios y la fama internacional, Can Yaman parece genuinamente agradecido por el apoyo de sus seguidores. Esta autenticidad, esta sensación de cercanía que logra transmitir, es un factor emocional muy poderoso que crea lealtad en su audiencia. Cuando un artista se muestra humano, cuando comparte sus luchas y sus logros de una manera accesible, el público se siente más conectado. Y si hablamos de clave, debemos mencionar su físico y su estilo de vida saludable. Si bien no es el único factor, es innegable que su cuidada apariencia física y su disciplina en el gimnasio son parte de su marca personal. Esto no es superficialidad, sino que refleja un compromiso con el bienestar, una disciplina que se extiende a todos los aspectos de su vida y que visualmente es muy atractivo para la audiencia. Además, esta imagen de salud y vitalidad encaja perfectamente con los roles de héroe o galán que a menudo interpreta. Pensemos en el fenómeno Erkencicus. ¿Qué hizo que esa serie fuera tan exitosa a nivel mundial? Combinó una historia de amor apasionada, personajes carismáticos y situaciones divertidas, todo ello protagonizado por Can Yaman en un momento en que estaba listo para explotar. Él no solo actuó sino que encarnó a Candy Beat, un personaje que cautivó a millones. Y esa química en pantalla, esa chispa que transmitió con su CEO protagonista, fue un ingrediente esencial. El talento para crear esa conexión, para hacer creer al público en el romance, es una habilidad que no se aprende en las aulas, es algo innato y que él ha pulido. Otro aspecto a considerar es su capacidad de reinvención fuera de la actuación. Él no solo quiere ser actor. Ha explorado la moda, ha participado en eventos importantes, ha sido embajador de marcas. Esta diversificación de sus intereses y su presencia en diferentes ámbitos de la industria del entretenimiento lo mantiene en el ojo público y le permite seguir siendo relevante. No se limita a un solo canal de exposición. Y algo que a veces pasamos por alto, pero que es crucial en cualquier carrera exitosa, el equipo que lo rodea. Detrás de cada gran estrella hay un equipo de agentes, managers, publicistas y asesores que trabajan incansablemente. Can Yaman ha sabido rodearse de profesionales que lo guían, que negocian por él y que planifican su carrera de manera estratégica. Su visión, combinada con la experiencia de su equipo, es una fórmula poderosa. En resumen, la clave del éxito arrollador de Can Yaman no es una sola cosa, es una combinación mágica de varios elementos. Es su disciplina y profesionalismo, su visión global y adaptabilidad, su versatilidad actoral, su manejo estratégico de la imagen pública, su conexión emocional con el público, su disciplina física y estilo de vida saludable, su carisma natural, su resiliencia ante la adversidad, el momento oportuno en la industria del entretenimiento global, su habilidad para crear química en pantalla, su capacidad de reinvención fuera de la actuación y por supuesto, el excelente equipo que lo acompaña. Ha sabido aprovechar las oportunidades, ha trabajado incansablemente para pulir su talento y su imagen, y ha entendido cómo conectar con audiencias de todo el mundo. Es un ejemplo de cómo la combinación de talento, trabajo duro, visión estratégica y un toque de magia personal puede llevar a alguien a conquistar la cima del éxito internacional. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el fenómeno Can Yaman. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desgranar todos estos aspectos. Hemos visto que su éxito no es casualidad, sino el resultado de una estrategia bien pensada y una ejecución impecable. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad, aprecio enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el factor más importante en el éxito de Can Yaman?
¿Hay algún otro actor o actriz que consideren que tenga una clave de éxito similar? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Que siempre leo con mucho interés. Y si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo o si simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, regálenme ese gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can-Yaman o que estén interesados en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y más contenido que seguro les va a encantar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.